Así que vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Y dice así en el nombre del Señor. Y fue que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, en esta hora que usted nos permite estar ante su presencia, mi Señor. En esta hora nos postramos ante aquella autoridad que es su palabra, mi Dios amado, para que nuestra vida sea moldeada y edificada en torno a ella. Padre Celestial, haznos oidores, hacedores, mi Dios amado, y no solamente oidores pasivos, por amor y misericordia. Que tu Santo Espíritu sea trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros, mi Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias te damos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, aquí ya estamos en el cierre de esta maravillosa enseñanza que es el Sermón del Monte. El libro de Mateo, Mateo nos representa o nos muestra a Jesús de diferente manera. Nos empieza a hablar que Jesús empezó su ministerio a predicar del que el reino de los cielos se había acercado hacia nosotros. Ese reino que los judíos estaban esperando, que los israelitas estaban esperando, pero un reino más tangible, con leyes, con un representante, en este caso para nosotros en la moneda. Para ellos ese sería un reino que se ha acercado, que se está haciendo visible. Y muchas veces nosotros también oramos para que la voluntad de Dios o el camino de Dios se haga en nuestra nación, que salga un presidente evangélico. Y ahí pensamos nosotros, porque humanamente pensamos que ahí va a estar todo bien. El león se va a acostar con la ovejita, la serpiente va a caminar entre nosotros, no nos vamos a asustar. Entonces los israelitas también pensaban de que cuando llegara su Mesías, su rey, el reino que ellos estaban esperando de hace mucho tiempo, todo se iba a acabar. Pero Mateo empieza a mostrar a Jesús como este rey que la nación estaba esperando, el reino de los cielos acercado. Y podemos ver que en el capítulo 1 al capítulo 4, Mateo nos muestra a Jesús, nos introduce como el Mesías de Israel. Por medio de genealogía empieza a hacer una genealogía para que la nación de Israel vea la descendencia de nuestro Salvador a través de las narraciones de su infancia, en la llegada a Galilea para anunciar la venida del reino y el llamamiento de los primeros seguidores de Jesús, que lo hizo ser pescadores de hombres. Ahí nos muestra esta introducción a este Jesús o este rey atípico, este Mesías atípico que nace en un pesebre, que se presenta y llama a sus discípulos, no como en la tradición que los discípulos elegían al maestro y si no les gustaba se cambiaba a otro maestro, sino que este maestro elegía a sus discípulos y también rechazaba a aquellos que querían acercarse con otras intenciones. Luego en el capítulo 5 y 7, lo que nosotros estamos hablando, Jesús se presenta como el Mesías, pero ahora en palabra. Ahora con autoridad mesiánica, con esta autoridad de un rey que tiene autoridad. Y luego más adelante, capítulo 8 en adelante, nos presenta una serie de milagros que Mateo registra. Nos presenta, nos introduce a este rey, a este Mesías. Luego nos muestra a este Mesías con autoridad de conocimiento y sabiduría y autoridad en palabra. Y después nos muestra a este Mesías con acción. No solamente en palabra, sino con acción. Y aquí entramos al versículo 28, donde dice, y fue que cuando Jesús había acabado esta palabra, o sea, todo el Sermón del Monte, capítulo 5, hasta ahí, todo eso se había acabado, la gente reaccionó a lo que Jesús estaba enseñando, había enseñado. Entonces, yo titulé este mensaje, Palabras que exigen un veredicto. Alguien por ahí me lo copió con un libro, evidencia que exigen un veredicto, pero las palabras del Sermón del Monte, y como toda palabra de Jesús a nuestra vida, exigen un veredicto de parte de nosotros. Mire, la gente dice, la gente se maravillaba de su doctrina. Muchas veces nosotros nos maravillamos con la predicación de cierto hombre de Dios, cómo lo utiliza.
Pero muchas veces nosotros confundimos el asombro o la maravilla de una predicación con transformación. Esta gente se maravilló de la palabra de Jesús, pero no se transformó. Miren lo que expresa aquí el maestro Francisco Lacueva. Dice: esto es muy posible y hasta frecuente que la gente admire la buena predicación, sin embargo permanezca en su ignorancia e incredulidad. Quedan atónitos, pero no santificados. Esta gente que escuchó el Sermón del Monte, ahora convengamos que el Sermón del Monte, para muchos estudiosos, ese sermón iba dirigido a sus discípulos. Pero Jesús, al ver la multitud, se compadeció de ellos y también los incluyó en el Sermón del Monte. No es lo mismo, pero sí se aplica para todos nosotros. Por ejemplo, yo me voy a ir a comprar un pan a la esquina porque tengo hambre. Voy a comprar el pan, de repente veo a un perrito que me queda mirando así con cara hambriento y me compadezco de él y le doy el pan. En primera instancia, yo no iba a comprar el pan para el perro, sino que en el camino me compadecí y le di lo que yo iba a hacer. Eso se asemeja en este Sermón del Monte. La primera palabra o los primeros oidores eran los discípulos. Luego se expandió porque estaba la multitud ahí hacia la gente. En esa gente habían judíos, habían de otras nacionalidades, habían fariseos, habían personas que eran religiosas en sí. Entonces, este asombro del Sermón del Monte caló hondo en las personas, porque puso en contraste lo que enseñaban los fariseos, pero no tenían autoridad, porque ellos sabían la ley mosaica, pero con tantas tradiciones, con tantos impedimentos que ellos iban construyendo sobre la ley de Moisés, ya se perdió la palabra que era autoritativa. Con tanta tradición en la palabra ya se había perdido. Pero en cambio, cuando vino Jesús y le dijo: de cierto habéis oído, pero yo os digo. Había una tradición de los fariseos que ellos no hablaban de sí mismos, como diciendo: mira, yo digo que hagan esto. Pero sí tomaban a otros fariseos, a otros del pasado, para apoyar su postura y decir: mira, tal personaje del año tanto, fariseo dijo tal cosa, para apoyar. Ellos no se atrevían, aunque en su mente querían y manipulaban todo eso para demostrar su pensamiento y también influenciar a la gente que haga las cosas que ellos querían, pero no se atrevían, lo veían de mala forma. Pero Jesús vino y dijo: yo os digo, ama a vuestro enemigo. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Y quién tiene la autoridad para poner un mandamiento en algún lugar si ese lugar no le pertenece a él? Yo no puedo ir a la casa del Leo y poner en orden la casa y decirle: ya, tú, Caro, vaya a hacer esto, Leo, tú vayas a hacer esto, otro, y punto, se acabó y me voy. No tengo esa autoridad, pero en mi casa sí. Como los fariseos no tenían esa autoridad, aunque mi esposa me frunció el ceño y dijo: ¿qué autoridad tiene? Pero los fariseos, como tenían eso, no eran capaces, pero Jesús sí era capaz, porque era el Dios vivo y era la palabra de Dios encarnada. Los fariseos transmitían la palabra, Jesús llevaba la palabra en sí mismo. Entonces él tenía la autoridad y eso los contrastaba a las personas. Gloria a Dios. Ahora, este sermón en sí mismo es la aspiración máxima y elevada para todos nosotros, mis hermanos. Como se ha venido hablando, este sermón no es para un grupo selectivo o qué parte del Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7, yo quiero tomar en mi vida. Como alguien estudia medicina y luego se especializa en alguna área, cirujano, cardiólogo, y ahí me voy a quedar porque no sé cuál otra rama más, pero toman medicina y después eligen qué especialidad. Nosotros no podemos agarrar el Sermón del Monte y elegir en qué especialidad de cristiano yo me voy a destacar. Todo el Sermón del Monte es para nosotros. Y mire cómo terminan las palabras cuando Mateo dice:
Y cuando Jesús hubo acabado esta palabra, ¿y cómo termina las palabras de Jesús del Sermón del Monte? Versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Actualmente en muchas iglesias y muchos pastores no se tentaría en terminar una predicación de esta manera, con tanta negatividad, con tanto peso negativo y tan terrible, con tanto miedo. Hoy por hoy estas predicaciones no fluctúan mucho, incluso por redes sociales tienen menos visitas que otras que sigue adelante, tu propósito está en ti, cree en ti mismo, Dios te ha llamado para grandes cosas, el Señor va a ser contigo. Eso explotan por todos lados. Pero Jesús termina esta palabra diciendo, y cayó y fue grande su ruina. Nosotros corremos el peligro, mis hermanos, de poner dos estándares. Y hoy por hoy se ve esas dos divisiones. El amor de Dios, que es real, y el juicio de Dios, que también es real. Entonces nosotros nos vamos, como somos péndulos, nos vamos de extremo a extremo. O nos vamos con fuego y azufre, o nos vamos con algodón y dulce, que es el amor de Dios, que todo te lo va a aguantar. Y hay una nueva filosofía ahora, que son sanos, siempre sanos, que el propósito de Dios es que tú siempre seas sano y que nunca sufras. Pero aquí nosotros vemos, mis hermanos, que el propósito de Dios, a pesar de lo que nosotros pensamos, es muy distinto a lo que nosotros queremos. Y esta gente, esta multitud que fue desafiada por las palabras y fue impactada y se emocionó y pudo ver una gran diferencia de lo que ellos habían escuchado versus a este Jesús, a este hijo del carpintero que hablaba con autoridad, pero quedó ahí. Y la palabra de Jesús a nosotros siempre nos va a llamar a tomar una decisión, para bien o para mal. Pero no podemos quedar indiferentes ante este Cristo. Es más, en Apocalipsis Él dice, o eres frío o eres caliente. El Evangelio es así. O crees en Cristo y te entregas y sigues y tomas tu cruz cada día, o te emocionas y nada más. El Sermón del Monte, terminando estas palabras, Jesús termina diciendo, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron ímpetu con aquella casa, y fue grande su ruina, acentuando el peligro que ya Jesús nos ha advertido que va a pasar con nosotros si no tomamos este camino. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el capítulo 7, versículos 13-14, dice, vas a entrar por la puerta que lleva a la vida eterna al reino de los cielos y emprender una vida de seguimiento a mí, o me vas a rechazar para seguir el camino que lleva a la destrucción. Cuando habla de la puerta estrecha. Ahora nótese aquí el orden de las palabras. Muchas veces nosotros pensamos que vamos por el camino angosto para poder entrar por la puerta. No, aquí dice, entra por la puerta primero, que esa te va a llevar por el camino angosto. O sea, yo no me voy a esforzar en esta vida para ver si entro por la puerta que es Jesús. Primero entro en la puerta que es Jesús y camino por la vida que ya entré, que es Jesús. No sé si me entienden, mis hermanos. Nosotros primero entramos y luego caminamos. Pero nuestra decisión es, ¿entramos o no entramos? Luego, versículo 15 al 20. Vas a buscar en mí la fuente interior de la transformación que produce buen fruto a la vida, ¿o acaso seguirás las voces proféticas de este mundo que prometen dar sentido a tu vida, pero que solo llevan llamas al infierno? Frutos o buenos frutos. Orígenes dijo una vez, un hombre bueno no puede dar frutos malos. Refiriéndose a esa palabra, y un hombre malo no puede dar frutos buenos, aunque más se esfuerce. En el versículo 21-23 dice, ¿obedecerás la voluntad de mi Padre y vendrás a mí como tu único Señor? ¿O seguirás falsas manifestaciones de espiritualidad que te alejarán eternamente de Dios?
Luego en el versículo 24 al 27 podemos leer: ¿construirás tu vida sobre mí como tu roca? ¿O permitirás que la agradable comodidad de tu vida te lleve a descender la preparación para tormentas que vendrán, fuego que vendrán, viento que vendrán y al final arrasarán con tu vida y destrucción para la vida eterna? En este capítulo podemos ver que Dios nos muestra que nosotros tenemos que tomar decisiones. Dios en su amor y en su misericordia nos alienta, aunque parezca paradójico, nos alienta y nos instruye a tomar una decisión por Él, de entrar a la puerta, de dar buenos frutos, de construir sobre la roca, un llamado a examinarnos. Le dijo a los discípulos, que eran los primeros oyentes: examinen su vida. Le dijo a los demás que estaban escuchando: examinen su vida. Y le dijo a los fariseos que estaban ahí: examinen su vida. Y ese es un llamado que Dios nos hace a través del Sermón del Monte. Examinar cada vez en cuando nuestro caminar con Dios y tomar una decisión. Estas parábolas, este Sermón del Monte, son mensajes, predicaciones que exigen, hermano, un veredicto en nuestra vida. Y no podemos ser pasivos. No podemos ser pasivos. Yo no puedo exigirle compromiso a alguien en el cual aún no ha tomado su decisión. Alguien no se puede comprometer a matrimonio si aún todavía no se decide si esa va a ser la mujer de su vida o no. Y por ende no puede tener compromiso. Así igualmente en la vida del cristiano, si nosotros vemos a hermanos o pastores que aún fluctúan entre sí, no le podemos tomar compromiso, y a un hermano no le puede seguir compromiso porque no hay una convicción en su vida. No hay una verdadera realidad. Simplemente nos emocionamos y el mundo sabe, la gente sabe que el evangelio hace bien. Y se emocionan. Pero se emociona hasta la parte sensitiva nomás, la parte sensual, que maneja mis emociones, que maneja mis pasiones. Y eso hace sentir bien. Por eso el pecado de la lujuria es tan potente, porque maneja y juega mis emociones, mis sentimientos, me hace sentir bien, me hace sentir excitado. Pero eso dura un ratito. Y después las consecuencias puede durar toda una vida. Así igualmente Dios nos llama a nosotros a tomar una decisión, ya que Él siempre va a cumplir su propósito. Y aquí ya para ir terminando, quiero mostrar dos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Que en la iglesia nosotros lo prediqué el domingo antepasado, del mismo tema de tomar nuestra decisión. Dios siempre va a cumplir su plan en este mundo, con nosotros o a pesar de nosotros. Pero Él siempre va a cumplir su plan. El deseo de Él era que un hombre fuera a predicar a Nínive. ¿Pero qué hizo Jonás? No. Y Dios que le dijo: amigo mío, ya sea en pez o en barco, o usted me va a predicar a Nínive. Y fue. Y se cumplió. A pesar de Jonás, el plan de Dios se cumplió. En guata de un pez o en barco. Usted elija, pero usted me va a predicar, papi. En el Nuevo Testamento, Lucas no habla de que Jesús fue ascendido. En Hechos no habla que Jesús ascendió a los reinos de los cielos. Pero previamente a eso pasó 40 días con sus discípulos, hablando del reino de los cielos. Hechos 1, capítulo 1. Y le dice: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Van a ser mis testigos. Y para eso van a recibir poder, para que ustedes testifiquen de mi nombre. Ojo, que el poder de Dios es para testificar la gloria de Dios. Cuando vino el Pentecostés, en Hechos 2, hablaban en lengua, en la maravilla de Dios. Y cuando vino el Pentecostés de los gentiles en la casa de Cornelio, los que estaban ahí reunidos hablaban en lengua, pero hablaban la grandeza de Dios, nada más. Fue para ser testigos, para predicar y anunciar el evangelio. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando se levantó un Saulo en el capítulo 8 y persiguió
a los del camino, en ese entonces, que eran los cristianos. Y la gente o los cristianos fueron esparcidos por la muerte de Esteban. Y ahí fueron esparcidos. De ahí, cuando nos relata ese hecho, Lucas crea un paréntesis de entre la experiencia que tuvo Pedro con Cornelio. Es la experiencia más larga que nos relata Lucas en el libro de Hechos, de la conversión y todo el manejo que sucede ahí. Abarca 2 capítulos casi. Y luego en el capítulo 11, versículo 19, Lucas nuevamente retoma el tema que había dejado anterior. Y dice, y los que fueron esparcidos a causa de la persecución de la muerte de Esteban, fueron a Judea y Samaria. O sea, ellos fueron corriendo, asustados, a Judea y a Samaria, precisamente en los lugares a donde Jesús le había dicho en el capítulo 1 que iban a ir a predicar. Ahora, desde que sucede el hecho de que Pablo mata o consiente la muerte de Esteban, al hecho de que ellos fueron esparcidos, ¿saben cuántos años pasaron? Algunos estudiosos dicen entre 11 y 12 años. 11 y 12 años se demoraron en cumplir lo que Jesús le había dicho por mandato. 11 a 11 años. Ellos estaban en la gloria. Pedro predicaba 3.000 para la congregación. Nuevamente predicaba 5.000. Los enfermos eran sanados. Tenían con gracia y tenían el favor del pueblo, de la gente. Había una escuela dominical, cada uno se instruía, hablaba de las cosas de Dios, se preocupaba de los enfermos, había repartición de bienes, los hermanos que se comprometían, daban ahí sus bienes, uno para buena fe como Bernabé y otro para arrogancia como Ananí y Zafira. Pero había preocupación y había crecimiento, tanto en número, tanto como en acción y también en palabra. Cada uno se preocupaba de administrar al otro. Iban creciendo. Y el mandato ya se iba adormeciendo. Si total, igual estamos bien. Porque ¿cómo estaríamos nosotros si de repente ya vamos a hacer campaña evangelística? Listo, se convierte en 3.000. Ya listo, estamos listos. Cumplimos la cuota de 10 años. ¿Para qué vamos a salir a predicar? Ahora agrupémonos acá. Pero el mandato y la orden de Jesús fue que fueran a predicar. Ellos no lo hicieron a la buena. Dios tuvo que tomar a un Saulo para que fueran esparcidos a los lugares donde Jesús le había dicho que tenían que predicar. Dios siempre va a cumplir su propósito, por la razón o por la fuerza. Pero Dios siempre va a cumplir su propósito. Jesús dijo, aunque ellos callen, las piedras hablarán. Amén. Qué triste sería, hermano, estando nosotros aquí y que las piedras hablen por nosotros. El mandato de Dios es que nosotros tomemos una decisión y un compromiso por Él. A partir del Sermón del Monte, Dios nos hace a nosotros una confrontación de nuestra vida. Constantemente nosotros tenemos que estar confrontando nuestra vida ante la luz de Dios, ante el mensaje de Cristo. Porque los fariseos pensaban que la estaban haciendo bonita, pero cuando vino la palabra revelada a ellos y vio la gente que todo lo que decían los fariseos era totalmente contrario a lo que Dios estaba demandando. Así igualmente tiene que ser en nuestra vida, mis hermanos. El Sermón del Monte completamente es para cada uno de nosotros. No es para que nosotros tomemos una arista de que nos gusta y es aplicarle en nuestra vida. Que el Señor nos ayude y su Santo Espíritu también nos ayude a ser cristianos que toman un compromiso por el Señor. Porque Él va a cumplir su propósito con nosotros o a pesar de nosotros. Amén. Le invito a que se pongan de pie, lloremos al Señor.